El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 1 en adelante. Vamos a estar leyendo allí. Y dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de juzgar los casos más triviales o sencillos? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Está hablando de ángeles caídos. Cuanto más las cosas de esta vida, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis como jueces a los que nada representan en la iglesia. Para vergüenza vuestra lo digo. Así no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que un hermano litiga contra otro hermano, y esto ante incrédulos. Ya por cierto es un fracaso que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo, conocido como el hombre de mayor revelación en el Nuevo Testamento, diserta algunos principios de la eternidad para mostrar algunas verdades espirituales a la iglesia que estaba en Corinto, y que trata un problema de la congregación, un problema subsistido dentro de la congregación. Y al tratar esto, toca la expresión acerca de lo que es la injusticia, y dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Además de ello, hace una buena lista de lo que es la práctica de la injusticia, y que también en otros libros, en otras cartas, aparecen otras de las características de los injustos. Esta mañana tocamos algunos puntos de ellos, y hoy necesitamos detallar un poco más acerca de lo que es la injusticia, el ser injusto. Cuando hablamos de la expresión injusto, indica inicuo. Es decir, que cuando Pablo estaba diciendo que los injustos no heredarán el reino de los cielos, estaba hablando de los que son inicuos, los que son malos, los que están contaminados con el pecado. Eso hace que una persona entre dentro de la lista de la injusticia o de ser injusto. Cuando hablamos de la injusticia, estamos hablando de la iniquidad, estamos hablando del pecado, de la maldad. Cuando vamos al estudio del hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra injusticia indica violación de la ley. Es decir, que alguien que es injusto
es un infractor de la ley, un violador de la ley, y en este caso estamos hablando de la ley de Dios. Entendemos que hay muchas leyes establecidas en la nación, que algunas están en contra de los principios que rigen la vida cristiana. Así que cuando hablamos de la injusticia, estamos hablando de la violación de la ley, estamos hablando de la iniquidad y de la maldad. Pablo expresa muy claro que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y estamos haciendo una aclaratoria o expresando cada una de las características de la injusticia para que la iglesia inmediatamente identifique lo que es injusto y no practique la injusticia, ya que entendemos que el que alguien viole la ley conociéndola o sin conocerla, de igual forma acarrea condenación en cuanto a la violación de la ley. Las consecuencias no se van a detener porque alguien no conozca la ley. Pablo, dentro de la lista, comienza enseñando acerca de que los fornicarios son parte de la injusticia. Segundo, menciona la idolatría. No solamente está la idolatría en cuanto a imágenes, sino que también está la idolatría en el corazón. Cuando alguien tiene algún familiar, el esposo, alguna persona o el dinero, primero que Dios, también entra de la línea de lo que es la parte de injusticia. ¿Por qué? Porque está violando una ley de Dios. Y sigue diciendo Pablo también acerca de los adúlteros. Esto es también una injusticia. Cuando alguien determina casarse con una mujer o una mujer determina casarse con un hombre, es porque tiene en el corazón vivir toda la vida con esa persona. Nadie llega al altar esperando una traición de su cónyuge. De manera que Pablo también menciona en su lista el adulterio y sigue diciendo que los afeminados tampoco heredan el reino de los cielos, porque entra de lo que es la práctica injusta. Ni los homosexuales ni los ladrones, dice que no heredarán el reino de los cielos. Es decir, que también el que roba es un injusto. El avaro, cuando alguien actúa, se mueve en una actitud de avaricia, también está entrando dentro de la lista de los injustos. Sigue diciendo, ni los borrachos. Es decir, que Pablo también incluye dentro de la lista de los que no hereda el reino de los cielos, de la injusticia, también todo aquel que practica la borrachera. Y lo lamentable de esto es que hay gente dentro de las iglesias que se apoyan dentro de lo que enseña la palabra de Dios o lo que expresa que Jesús en ciertas ocasiones bebió vino, y hay gente que se apoya en ello para querer emborracharse, para querer vivir su vida en esa condición. Pero la Biblia es clara cuando dice que entra dentro de la línea o de la lista de los injustos. También es mencionado los difamadores. El que difama a su hermano es injusto. Es decir, el chismoso entra dentro de esa misma lista de la injusticia. El difamador, el murmurador, el chismoso. Y termina esta lista que ya hemos conocido bastante bien, los estafadores. También dice que no heredarán el reino de los cielos. Ahí tenemos expresada por el apóstol Pablo una corta lista de lo que son algunas injusticias
o algunas actitudes, conductas, características de una persona injusta. Y óigame bien, creo que he sido bien claro en todo esto cada vez que lo enseño. Usted puede estar bautizado, puede haber recibido el Espíritu Santo, pero si anda practicando alguna de estas cosas, lamentablemente está dentro de la lista de los injustos. ¿Está aquí todavía? Lamentablemente todavía no se ha salido de la lista de los injustos y dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Por la práctica de alguna de estas cosas, inmediatamente la Biblia te señala como alguien que no heredará el reino de los cielos. Como dije también, la Biblia revela otras características de injusticia. Ya dijimos que injusticia indica iniquidad, maldad y violación de la ley. Quiero que vaya conmigo por un momento a Levíticos capítulo 19. Libro de Levíticos capítulo 19 y leemos el verso 35. Aquí vamos a ver otra característica de alguien que es injusto. En el verso 35 dice: no haréis injusticia en el juicio. ¿Y qué nos está diciendo la Biblia? Que tenemos que ejercer justicia a la hora de usted realizar un juicio. Es mejor que usted esté de parte de la justicia y no de la injusticia, porque entonces al aplicar mal usted la justicia, es decir, aplicar la injusticia, caería usted también como injusto por haber aplicado mal la justicia. Ahora, Levítico, dentro de las leyes que Dios le da al pueblo de Israel, entra Dios a decirle que al hacer un juicio debe hacerse con justicia. Al repartir una herencia que puedan haber dejado tus padres, tus familiares, que te hayan dejado y estás incluido dentro de esa herencia, es mejor que si a ti te toca repartirla, la repartas justamente. En todo hay que moverse con justicia. Soy de los que pienso que cuando la iglesia de Cristo se mueva en justicia, entonces Dios va a montar hombres y mujeres en autoridad que también practiquen la justicia. Pero el juicio comienza por la casa. Si nosotros queremos que Venezuela cambie, tenemos que cambiar nosotros. ¿Cuántos se tragan el semáforo en rojo? Y a veces pasamos, vemos el semáforo en rojo, no viene nadie, vámonos. Eso es injusticia. Ay, Señor, gracias. ¿Cuántos agarran los papelitos y los echan en la calle? Nadie me vio. Y después estamos reclamando, es que no limpian las calles. ¿Quiénes son los que echan la basura? Y no estoy justificando a nadie. Le estoy hablando de la justicia. Vamos en el carro manejando, nos tomamos un jugo y en el camino, bueno, allá va el vaso. No, los que tenemos que dar ejemplo somos nosotros. Hay países, y ahí está la nona de testigo. Hay países que si usted escupe en el piso, aún en el aeropuerto, le hacen que usted recoja la escupitina. ¿Cuántos pegan los chicles abajo de la silla? ¿Por qué no lo pega cuando está sentado en el mueble de su casa? ¿Está aquí todavía? Pastor, eso no es pecado. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por... Claro, el pegar el chicle ahí atrás de la silla o debajo de la silla no lo va a llevar al infierno. Pero un hoyo llama a otro. Un desorden llama a otro desorden. Dígale al que está a su lado, la cosa se está poniendo buena ya.
No haréis injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en la de peso. Hay verdureros, gente que vende fruta, gente que vende comida, que controla el peso. ¡Ey! Y la cámara desde arriba copiando. Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. Si usted va a las pulgas en la ciudad de Maracaibo, no se confíe con lo que está comprando. Porque cuando dicen que le están pesando 1 kilo, tiene como medio kilo ahí. Dice que tenemos que ser justos en el caso de aplicar un juicio. Pero también habla de que el peso, en la medida del peso, debe estar justo. Debe ser justo. No debe estar trampeado. Ahora imagínense, la mayoría diríamos muchos que trabajan en esos lugares tienen los pesos controlados. Hay otros que son justos y tienen los pesos que también están convertidos al Señor. Aun cuando se hace eso, entra la persona en la parte de la injusticia. Cuando alguien controla el peso e engaña a otra persona, no solamente lo está engañando, sino que lo está robando. Y dijimos que en la lista que el apóstol Pablo presenta es que los ladrones no heredan el reino de los cielos. Ay, Dios mío, Señor, Padre de la gloria, agárrese de la silla. Jehová es testigo que ni había pensado en esto. Pero si usted se está robando los diezmos, también es un ladrón. Usted debe cancelar los diezmos al Señor justamente como debe ser, debe sacar sus cuentas. Ay, Dios mío, Señor, ten misericordia de nosotros. Que Dios nos agarre confesado, hermano. No le voy a hacer la otra parte, ¿oyeron? Ni en la de peso, ni en la de capacidad. Miren lo que dice el verso 15 del mismo capítulo 19. No harás injusticia en el juicio, ni alzarás el rostro del menesteroso. Oído, el tú tener una actitud de desprecio hacia el menesteroso, estás entrando en una actitud de injusticia. Ahí viene ese, no, yo me voy por aquí. Injusto. Si hay una actitud equivocada, errónea hacia alguien que es menesteroso, de parte tuya, de parte mía, de parte de alguno de nosotros, hacia él, óigame bien, una vez que actuamos de esa forma, estamos entrando dentro de la lista de los injustos. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús acerca del buen samaritano? Y que cuando entendemos estos principios y lo vemos desde otro ámbito, cada vez que un menesteroso Dios lo presenta delante de ti, una viuda, un pobre, un necesitado, es una oportunidad que Dios te está abriendo para que tú puedas bendecir esa vida y el cielo poder abrir ventanas para derramar bendiciones sobre tu vida hasta que sobre y abunde. Ahora, ¿qué hace el impío? ¿Qué hace el incrédulo? ¿Qué hace el que no conoce a Dios en esos casos? No, uy. Y nosotros los hijos de Dios vamos a tener la misma actitud. Ya estamos entrando en materia. Ni favorecerás al grande con rectitud, juzgarás a tu prójimo. Que está diciendo que dentro del juicio la balanza debe estar centrada, sea grande o sea pequeño, hacia donde vaya la balanza, el juicio debe ejercerse.
¿Por qué? Porque si no se aplica, en aquel momento entra la persona, entra uno en la lista de los injustos. Colosenses capítulo 3, verso 25. Dice: pero el que obra con injusticia recibirá conforme a la injusticia que obró. ¿Qué dice la Escritura? Que de todo lo que el hombre sembrare, va a cosechar. Si usted siembra injusticia, usted también va a sembrar injusticia. Por ejemplo, si al ver que un hermano ha caído en pecado, usted inmediatamente cae, en vez de ayudar a restaurar, sabemos que vendrán consecuencias por el pecado, pero en vez de usted ayudar a restaurar, a levantar, lo que hace es condenar a la persona. En el momento que a usted le llegue a pasar lo mismo, va a cosechar de lo que sembró. Dígale al que está a su lado: Señor, guárdame de que no pase lo mismo. Pero ¿qué hacemos nosotros los hijos de Dios? Cae alguien de nuestro equipo, inmediatamente sacamos el dedo para señalar. Caemos en el ámbito de ser los jueces. Y Dios no nos ha mandado a ser jueces sobre nuestros hermanos. Nos ha mandado a amarlos, a respetarlos, a tenderle la mano cuando se necesite, a ayudar a levantar, a restaurar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros sembramos la injusticia, vamos a cosechar injusticia. Ay, Señor. ¿Sabe por qué hay tanta injusticia en el país? Porque muchos de los injustos hemos sido nosotros. Y de lo que hemos sembrado, estamos cosechando. De repente unos de una forma, otros de otra forma, otros de otra manera. Los que tienen trabajadores, ¿cómo le paga usted a su trabajador? Queremos que Dios haga justicia en la nación, tenemos que comenzar por la justicia en la casa. Si aún el jefe retiene el pago del trabajador, es un injusto. Queremos cosechar justicia. ¿Cuándo quieren cosechar justicia? Tenemos que sembrar justicia. Justicia. Y al sembrar justicia, entonces la misma ley va activando. Esta gente tiene que cosechar justicia porque han sembrado justicia. Nos hemos topado en estos últimos años y en estos últimos tiempos con injusticia en todos lados. Usted sabe lo que es que para poder meter a alguien que esté en estado de coma a un cuidado intensivo, tenga que pagar para poder meter a ese familiar ahí. En un hospital nos hemos quejado porque no hay insumo en los hospitales, y es verdad, y hay un error, hay algunos responsables en cuanto a eso, pero también ¿qué era lo que pasaba cuando había abundancia de insumo en cada uno de esos lugares? No se lo robaban. Tenemos gente vendiendo un insumo, los compran a un costo bajo, pero cuando lo van a vender no le interesa quién está enfermo, no le importa la persona que está necesitándolo, no le importa nada, dame tanto y listo. El amor de muchos se ha enfriado. Ya no hay misericordia por la gente. Esto me está recordando una historia bíblica, y es los tiempos de Noé. Pero el libro de Apocalipsis dice que el que es injusto siga siendo injusto, pero la iglesia que está buscando la justicia debe cada día buscar más ser justa, actuar con integridad, actuar con obediencia a la palabra. Los que trabajan con hombres y mujeres que son hijos de Dios deberían ser los mejores pagados. ¿Está aquí todavía?
Algunos pensarán, pastor, usted lo dice porque usted no tiene empresa. No tengo empresa. La congregación se maneja, es una empresa, la empresa de Dios. Y hay que pagarle a los trabajadores. Y hemos estado ordenando con todos sus beneficios a cada trabajador, a cada persona que trabaja en el ministerio. Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale, hay que sembrar justicia. Oído. Mire cómo termina este verso de Colosenses. Porque el que obra con injusticia recibirá conforme a la injusticia que obró. Porque no hay excepción de personas. No la hay. Para el juez justo que hablábamos, no hay excepción de personas. Romanos capítulo 1, verso 29. Habla de aquella gente que está atestada, llena de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia. Todavía aún cuando alguien actúa en envidia, está moviéndose en injusticia. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de envidia te va a llevar a tener un choque contra tu propio hermano. Te va a llevar a malponer, a desear lo que él tiene, el puesto que tiene, el dinero que tiene, lo que pueda tener. E inmediatamente comienza la persona a actuar y a moverse con injusticia. Dice que estaban atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de injusticia, de homicidio, de contiendas, de engaño y de malignidad. Mire cómo describe la gente que está colmada de injusticia, que está llena de injusticia. Gente que se mueve en perversidad, gente que se mueve en avaricia, gente que se mueve en maldad, gente que están colmados de envidia, que son homicidas. Y no solamente estamos hablando de alguien que agarra un revólver o un arma blanca para matar a su hermano. El que aborrece aún a su hermano dice que es un homicida. Si usted le cae mal a alguien, usted es un homicida, Dios mío. Ahí viene ese hermano, esa hermana. Yo no lo aguanto. Injusto. Y el problema es, hermano, el problema es que en muchas ocasiones nos creemos santos. Nos falta es la aureola aquí. No, yo soy un hombre santo, por favor. Ahí viene esa hermana, ni le hablen. La Biblia dice que con ellos ni comáis. Sí, es verdad, hay una parte donde la Biblia enseña que no debemos comer con gente que practica continuamente el pecado, es verdad. Pero a veces tomamos algunas cosas para justificar nuestra actitud. Aunque la vecina te caiga como un puntapié en el estómago, tienes que amarla. Se lo digo coloquialmente. Aunque la vecina te caiga como una patada en el estómago, igualito tienes que amarla. Hoy me tocó entrar en el hospital porque había una hermana que se había ido con un dolor de cabeza y la habían dejado allá. Fui, entré, busqué la forma de hablar con ella, no la vi. Me encontré con el caso del homicidio. Encontré el hombre ahí amarrado en la cama, golpeado bastante. De repente hubo un momento que me pidió agua. Buscó una muchacha el agua, se lo di. Yo sé que algunos estaban como así aislados. Y hubo un hombre que me miró como queriendo decir, le estáis dando agua a ese. Pero aproveché la ocasión para sembrarle a Cristo en el corazón. Le hice la oración, me lo gané para el Señor. Violó la ley, cometió una infracción, mató a una persona, sí es verdad. Sin embargo, le dije, hay esperanza todavía para ti. Cristo te ama, quiere cambiarte. Haz esta oración. Hizo la oración de fe.
Y le dije, clama a Dios donde sea que vayas a parar, clama al Señor, a Dios, Él te va a ayudar. Porque aunque haya practicado algo, haya cometido un error grave, un pecado grave, haber cometido una infracción grave, todavía estando en vida merece la salvación porque Cristo murió por él. De manera que todas estas cosas nos presentan la característica de gente injusta. La Biblia dice que el verdadero amor no se alegra de la injusticia. ¿Aló? Ay, Dios mío, Señor, ¿por qué me meten en estos problemas? El que ama no se alegra de la injusticia. Que mataron en el azote de barrio, gloria a Dios que lo mataron. No, eso es peligroso delante de Dios. Peligroso. Lo mataron por causa de su pecado, ok. Pero usted no se alegre de eso. Mire, ¿sabe por qué el Señor dijo que David tenía el corazón como el de Dios? ¿Sabe por qué? Porque David, aunque veía a sus enemigos dañados, no se alegraba. El hombre que vino a traerle la información de que habían matado a Saúl, que nosotros conocemos que Saúl había perseguido a David por muchas partes para matarlo, ¿sabe qué dijo? Cuando el hombre llega a darle la información como esperando un beneficio de David, Señor, Saúl ha muerto, y viene a traerle la información y le pregunta cómo fue, y el hombre le expresa inmediatamente, le dijo a los compañeros, vayan y maten a este sinvergüenza. Y Saúl era enemigo de David, estaba buscando a David para matarlo, y dice que en aquel momento exclamó, ¿cómo han caído los valientes? Hermano, no dijo, se murió ese sinvergüenza que me estaba persiguiendo, gracias a Dios se lo llevó el diablo. No, hubo una actitud de llanto de oro y comenzó a recitar aquel mensaje, cómo han caído los valientes. En otras palabras dijo, ha caído un valiente más, se llama Saúl. Le pasó eso a mi enemigo. Hermano, eso es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede voltear la cosa por la actitud. Porque estás practicando la injusticia cuando te alegras por el mal que recibió tu enemigo. Es más, ¿sabe qué dice la Escritura? Como actitud de justicia, que si tu enemigo se le daña algo, en la Escritura lo dice de otra forma, que si a tu enemigo se le pierde un asno y tú lo hallas, dice, no lo vas a dejar ahí. Lo debes agarrar y entregárselo a su dueño, aunque sea tu enemigo. Porque si no lo haces, inmediatamente entras en la misma condición de injusticia. La cosa está buena, hermano. De injusticia. De repente el vecino dejó el carro afuera, se le olvidó, y el vecino es el enemigo. Lo dejó con una ventana abierta. No importa que lo roben, que lo atraquen, que se lleven todo lo que está ahí. Hermano, se puede voltear la cosa. Los ladrones se pueden equivocar de casa y meterse en la tuya, porque le estás deseando el mal a tu hermano, a tu prójimo, y tienes que amarlo como a quién, como a ti mismo. ¿Se está dando cuenta cómo va la cosa? Que todavía tenemos cosas que corregir. A mí me tocó en una ocasión, ya lo he dicho varias veces, y lo vuelvo a repetir, como dice Pablo, no me canso de decir las mismas cosas. En una ocasión un hombre por el cual habían matado a mi hermano de carne llegó a la casa todo herido. Yo estaba ahí con la familia, con mis hermanos, mis hermanas. Mis hermanas se levantaron y dijeron, no vas a llevar a ese sinvergüenza para ningún lado, deja que se muera. Y el hombre, llévame al hospital, chicos, quiero que me llevéis al hospital. Y mis hermanas, no lo llevéis, que se muera. Yo le dije, no, yo no lo voy a dejar ahí morir.
Lo monté en el carro en contra de lo que mi familia estaba diciendo y me fui y lo llevé al hospital. Y aunque lo llevé al hospital, allí mismo en el camino le prediqué a Cristo. No quiso recibir a Cristo, hice mi responsabilidad. A los meses lo mataron, pero yo no me alegré por eso. Tenemos que estar pendientes con la injusticia. Dice que el perfecto amor, el amor de Dios, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija en la verdad. Ahí es donde se regocija el amor, en la verdad, no en la injusticia. Nada de injusticia. Necesitamos caminar en la justicia de Dios. Ser justo. La Biblia habla de hombres justos que caminaron sobre la tierra. Algunos historiadores, al hablar de Noé, hablan de un hombre justo. ¿Sabe por qué? Algunos historiadores dicen que no tuvo problemas con nadie, hermanitos. Y si midiéramos a un justo por ese lado, todos los que estamos aquí, incluyendo yo, hemos tenido problemas con alguien. El hombre no había tenido problemas con nadie, absolutamente con nadie, según los historiadores dicen. Pero hay gente que si no le buscan los pleitos, las compran las peleas. Compran las peleas. Cuando yo decidí servirle a Cristo, tuve que apartarme de un amigo, hermanos, que seguimos siendo amigos. En el mundo fue mi mejor amigo. Pero tuve que alejarme de él porque cuando veía un problema era un imán para él. Las buscaba, hermano. En una ocasión estábamos en una playa, dos personas habían tenido una discusión, se golpearon, el uno le partió el tabique al otro y él me dice, lo va a matar. Yo le dije, no te vayas a meter en eso. Pero es que lo va a matar, eso no es problema tuyo, no te metas ahí. Hermano, el hombre terminó matando a la otra persona. Si él se mete, lo matan a él. Y olvídese que yo me iba a meter. ¿Sabe qué hacía yo cuando había problemas? Era el primero que arrancaba, por aquí es más derecho. Es mejor que digan aquí corrió un cobarde y no que murió alguien que decía que era un macho ahí. La vez que me peleé en el colegio, llegué a la casa con los dos ojos morados. No quería llegar más con los ojos morados. Tenemos que movernos en justicia. Mire lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2 verso 13. Habla de personas que tuvieron consecuencias, que sembraron injusticia y cosecharon injusticia. Dice, el sufrimiento o sufriendo el mal como pago de la injusticia. Oído, teniendo por placer el libertinaje. A pleno día son inmundicias y manchas que se recrean en sus errores, mientras comen alegremente con vosotros. Pablo estaba diciendo, Pedro debo decir, está diciendo que hay gente que recibieron el sufrimiento como el pago de la injusticia que ellos practicaron, como teniendo por placer el libertinaje. Y óigame bien, nosotros somos libres en Cristo Jesús. Eso es un principio eterno. Pero una cosa es que yo sea libre en Cristo Jesús y otra cosa es que yo caiga en el libertinaje de querer hacer lo que yo quiera o lo que a mí me venga en gana. El actuar en libertinaje, el querer practicar el pecado, vivir como yo quiera y no como la Biblia enseña, me hace estar dentro de una lista de los que son injustos. Por eso Pablo habla del viejo hombre que debe ser dejado atrás. Por eso Pablo enseña que las cosas viejas deben quedar atrás. El problema de la iglesia hoy en día es que quiere los beneficios del reino, quiere a Dios, quiere al Señor, quiere entrar en el cielo, pero no quiere pagar el precio para ganarse eso. Cuando tú comienzas a vivir tu vida como quieres y como deseas, y hay algunos que dicen, es que nadie se va a meter en mi vida. Sí, ¿verdad? Nadie se va a meter en tu vida. Pero yo de aquí voy a enseñar lo que la Biblia enseña, no lo que tú quieres oír.
Cuando tú quieres vivir una vida de libertinaje, tranquilo, yo puedo ir a la fiesta y echo mi bailadito y tranquilo, nadie me vio, al otro día me arrepiento. Sí, ajá. Eso es una actitud de libertinaje. Libertad no quiere decir que tú puedes hacer lo que tú quieras. Libertad en Cristo es vivir como la Biblia enseña que tú tienes que vivir, santamente, agradable a tu Creador, a tu Dios y a tu Señor. Eso es libertad. Pedro habla de la gente que sufrió el mal como pago de injusticia. Tócale el hombro al que está a su lado y dígale: la siembra de la injusticia tiene su pago. Yo no sé si eso le recuerda algún verso de la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Se lo traduzco: la paga de la injusticia es la muerte. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de injusticia estamos hablando de pecado. Nuestra conducta debe ser intachable. Que tenemos errores, los tenemos, pero que no sea algo que nosotros hagamos o practiquemos porque queremos practicarlo. Tenemos que buscar cada día más la justicia. Primera de Juan capítulo 5 verso 17, mire lo que dice. Primera de Juan capítulo 5 verso 17 dice: toda injusticia es, aunque menciona que hay algunos pecados que no son de muerte, pero está hablando de que toda injusticia es pecado. Si lo volteamos, todo pecado es injusticia. Todo. Aun cuando yo permito, cuando usted permite que pensamientos que no son de Dios se metan en su mente, van a venir pensamientos, sí, pero una vez que vengan los pensamientos, si tú no los rechazas, sino que lo percibes, lo aceptas, lo concibes en tu corazón, ya estás pecando en tu corazón, porque estás acariciando eso. Jesús dijo que el que ve a alguna mujer y la codicia, ya adulteró. ¿Dónde? No tuvo que llegar a una cama. Ahí se produjo un adulterio espiritual. Y eso también es injusticia. Amós capítulo 5 verso 11 dice: ahora pues, por haber violentado al indigente, oído, ¿a quién? Al indigente, exigiéndole el tributo del trigo, aunque edifiquéis casas de piedras labradas, no habitaréis en ellas. Aunque plantéis viñas escogidas, no beberéis su vino. Yo conozco bien vuestras muchas transgresiones e innumerables pecados. Oído, ya va a mencionar los pecados. Oprimís al justo. Está hablando de una injusticia. El oprimir al justo. Recibís soborno. ¿Cuántas autoridades hoy en día que están en nuestra nación dentro de cuerpos de seguridad reciben el soborno? Eso es injusticia. Y la injusticia tendrá su pago, que es lo que decíamos esta mañana. Sobre el alto, sobre alguien que está en autoridad, gobierna uno más alto y ese es Dios. Él es juez en el universo y Él va a dar, óigame bien, la recompensa que cada quien se merece. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar en justicia para cosechar justicia. Para adquirir justicia de parte del Padre Celestial necesitamos caminar en justicia. Tenemos gentes en la nación recibiendo soborno, autoridades, jueces, de todo. Si usted trabaja en algún lugar de autoridad, no se deje sobornar, practique la justicia. Que los compañeros agarraron dinero, arreglen ustedes su problema, a mí no me metan ahí. ¿Sabe qué hace un hermano que es enfermero, trabaja en una ambulancia con otra persona? Ellos cobran en la persona
cobra por los viajes en la ambulancia, que es gratuito. Cobran por un puesto en cuidados intensivos en un hospital. ¿Y sabe qué le ha dicho él? Ustedes arreglen su problema, a mí no me metan ahí. Ni medio agarrado de eso. Ay, Señor. Claro, usted no ha visto autoridades que comienzan a trabajar, tienen 1 año, tienen 2 años trabajando y andan en tremendos carros nuevos, tremendas casas nuevas, casi que no están haciendo nada. Ay, Señor. Pero si ven al pastor de la iglesia Luz de las Naciones en una camioneta nueva, te le está robando. Y llevo más de 5 años trabajando aquí. Vamos a cumplir 6 años aquí. Fuera los 11 que trabajé allá en el Valle. 6 y otros 5 aparte. La gente se asombra de cómo Dios nos ha prosperado. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios nos está devolviendo y dando todo lo que sembramos en los tiempos de escasez. Dios está trayendo ahora la abundancia y la bendición del Señor. Esa es la clave del avance que tenemos como iglesia. Escribimos primero la historia y ahora se está grabando la película. ¿Aló? Amós ni idea tenía de que nosotros íbamos a vivir cosas como esta. Pero Dios sí sabía. De la gente que recibe el soborno, se deja sobornar. Y hay otros que no se dejan sobornar, sino que ellos mismos piden el ser sobornado. Dame tanto y tranquilo, yo arreglo el problema. Policías de tránsito, que hay un choque, se efectúa un choque, pero como el otro dijo, tranquilo, yo te pago, yo me arreglo con vos, arregla ahí el choque. Y arreglan la cosa haciendo un juicio injusto. Y tranquilo, como tienen una chapa, como hay un uniforme, como hay una autoridad revestida allí, pero sobre el alto vigila uno más alto. Ahora, si usted es hijo de Dios y anda envuelto en estas cosas, se ha dejado sobornar, ojo pelado. La cosa está buena, la palabra está penetrando, está entrando en los corazones, en los huesos, en los tuétanos, por los oídos, se está quedando en la mente, en los pensamientos. Aleluya. Y sigue diciendo el escritor, y atropelláis a los pobres en la puerta. Hermano, escríbalo si usted ve un pobre que le llega a la puerta y le pide algo. Yo no estoy hablando de gente sin vergüenza, ¿no? En estos días me llegó una mujer en la casa sin sandalia y me dice, pastor, me robaron la sandalia. Me robaron la sandalia, me quedé dormida y me atrajaron. Andaba borracha también. Y le dije, mía, yo no tengo cómo darte una sandalia, ¿qué te puedo dar yo allí? Regale un poquito de agua, le di el agua. Al rato que salí la vi caminando con sus sandalias por allá. Pero hay gente que de verdad es pobre y es necesitado, que van a llegar el momento que te van a tocar la puerta. Y óigame, la prosperidad de Dios está allí en este principio. Tu desatador financiero no es el que te viene a traer el beneficio, el dinero, el que te viene a bendecir. No, tu desatador financiero es la puerta que Dios te abre para que tú siembres. ¿Sabe por qué? Porque al sembrar activas en el reino un principio que el que siembra cosecha. Sé que mientras le estemos dando al pobre, y gracias a Dios por cada uno de los que están sembrando, eso nos va a seguir abriendo puertas de bendición para terminar de construir la congregación.
Porque si nos ponemos a echar los números, ay, ay, ay. ¿A cómo está el kilo de carne ya? 16,000 bolívares me dijeron. Y por allá está María. A veces gastamos 10 kilos de carne diario. 10 kilos de carne. De 8 a 10 kilos de arroz. Ahí echando los números. Diario. Diario. Es decir, que semanalmente, gracias a Dios por algunos que han sembrado algunos animales. Pero si nos tocara comprar lo que nos ha tocado en algunas ocasiones que no hay, hemos tenido que salir y comprar 5, 6, 7 kilos de carne, 10 kilos de carne en varias ocasiones nos ha tocado. Entonces diariamente tendríamos que gastar casi 200,000 bolívares diarios. Y si usted se va a lo que es semanal y mensual, ¿cuánto dan los números? Gracias a Dios que los sembradores traen el arroz, traen la harina, traen la carne y así sucesivamente. Y también nosotros de la iglesia compramos todo lo que es la verdura. En algunas ocasiones hemos comprado algunos animales, hemos comprado víveres y así sucesivamente. Pero sé que nuestro desatador financiero son ellos. Ellos son nuestro desatador financiero. Dice que el que da al pobre, a Dios presta. Ahora yo le pregunto, ¿será mala paga Dios? Dios paga. Soy un ejemplo de eso. Trabajé más de 10 años en un ministerio sin ningún interés y Dios me recompensó aquí ahora. Dios paga. Imagínense, cuando nos tocó salir habíamos comprado un terreno de 7,500 metros. Le habíamos tirado unas camionadas que el Wilfredo y yo nos tuvimos que largar bastante sudor buscándola desde el río por allá, y algunos camiones que nos ayudaron a traer. Y cuando de repente se acabó todo, tenemos que irnos. Pero Dios nos recompensó comprando en 20,000. Y en estos días voy a hacer una foto, yo no sé si la voy a poner allá afuera, allá adentro, del hermano Eduardo González. Porque ese es uno de los generales que pasaron por esta tierra. Él me dijo, hermano, Dios me dijo que este terreno se lo iba a vender un pastor. Yo le dije, ese pastor soy yo le voy a comprar. Amós estaba hablando de la gente que oprimía al justo, que recibe soborno, pero también de la gente como injusta, que atropellan al pobre. Cada vez que un pobre toque tu puerta, usted salga con alegría y dijo, ya llegó mi desatador financiero, se aproxima mi milagro financiero, hoy te voy a bendecir. Aleluya. Si hay un tiempo donde debemos aprovechar para sembrar en el pobre, es este tiempo por el cual está pasando Venezuela. Este es el tiempo y la bendición y la puerta que Dios ha abierto para bendecirle. Pastor, es que de lo poco que tengo, sí. ¿Qué le dijo el profeta a la viuda? Hazme una comidita ahí. Y la mujer dijo, ya va, nada más tengo para preparar una para mí y para mi hijo y me voy a morir. Tranquilo, le dijo el profeta, ve y prepárala, pero primero tráeme una a mí. Porque hay palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios? Que no iba a escasear ni el aceite, ni la harina pan, ni el arroz mari. ¿Qué más? Aleluya. Ahora pregunto yo, ¿a la mujer se le escaseó la harina? ¿Se le escaseó el aceite? Óigame, Dios envió al profeta para que la viuda no se muriera de hambre.
Aplicación. Aplicación. Si no quieren morirse de hambre, siembren al pobre. Ahora dígale al que está a su lado: yo me voy de esta tierra cuando Dios diga. De resto nada. A 500 metros de mí de distancia esa señora. Amós capítulo 8 verso 5 dice: mientras decís, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano? O el Shabbat para abrir el granero, para reducir el peso, lo que hablamos de la gente que controla el peso, y aumentar el precio. Ajá. Aquí está otro detalle de la injusticia. Gente que compra cosas a precio regulado y le mete aquel porcentaje por las nubes. Ahora, si usted tiene negocio, por supuesto, usted no va a agarrar y le va a vender a los bachaqueros para que ellos vayan y hagan y deshagan. No, va a buscar a los pobres y los necesitados del sector. Venga, te voy a vender la harina a como es. Te voy a vender el arroz a como es. Te voy a vender el azúcar y el aceite como es. Ah, bueno, cuando hay otras cosas que vienen a otro precio ya es otra cosa. Pero estoy hablando de lo regulado. Para no caer en el área de la injusticia y tampoco dejar que aquellos vengan ahí a dársela de avispado, como dice mi padre, de avispado a querer ganarse en unas cositas un montón de dinero. Pero hay que actuar en justicia. Como dije esta mañana, fui a comprar unos tratados. Y le pregunto al hermano pastor: ¿cuánto valen esos tratados? Me dice 300 bolívares. El paquete de tratado de 100. Yo le dije: varón, ¿tú no tienes eso muy barato? Sí, yo lo compré más barato y ese es el precio que lo puse. Y si lo aumento, me van a agarrar allá arriba. Así me dijo el hombre. ¿Sabe qué hice yo? Porque uno tiene que ser consciente. Le dije: pastor, te voy a comprar esto y esto te lo voy a sembrar. ¿Sabe por qué le sembré? Por la actitud de justicia. Hombres como esos son los que necesita Venezuela. Aleluya. Amós dice que esta gente estaba esperando que pasara todo esto. ¿Para qué? Para abrir el granero, para reducir el peso, controlarlo, para aumentar el precio, para engañar. Esta mañana hablaba. Engañar, dice, con la balanza. Y hay otros que engañan de otra forma, hermano. Desodorantes que le echan enjuague de ropa. Yo sé de que usted se está riendo, por favor. ¿Por qué lo digo? Porque yo también caí ahí, hermano. Y cuando usted se echa eso no le va a cubrir nada. Y entonces hay gente que metiéndole a los desodorantes enjuagues. Y hay otros que hasta los champús le echan enjuague, champú Drene. Y la gente llega emocionada. ¡Hey, gloria a Dios! No lo conseguía. Cuando lo compra y se lo echa, era enjuague de... Engañan, eso son actitudes de injusticia. Injusticia. Esta mañana mencionábamos de gente que a la leche de niño le echan cal. Al queso le están, para endurecerlo rápido, le están echando cal, hermano. Compre esas cosas en lugares que usted conozca, que gente que usted conozca. Y algunos también han comido bastante carne de caballo. Pastor, sí es verdad. Y de burro. Carne de caballo y de burro. Y la persona va a la casa. Gloria a Dios, Señor. Gracias por este vistecito. Gracias a Dios por la oración. Señor, santifico estos alimentos. Pero de repente, si no lo hubiera santificado, la influencia del burro se le puede pegar. Pero hay lugares
Y no nos vamos tan lejos, no estoy hablando de algo retirado, estoy hablando de la villa, donde están vendiendo carne de caballo y carne de burro. ¿Aló? Ahora no voy a dejar de comprar carne. Busque gente de confianza para comprarle carne. Hijos de Dios, hijas de Dios. Imagínese, injusticia, vendiendo carne de burro y carne de caballo por carne de res. Tenga cuidado con las empanaditas que se... Una vez llegamos el pastor Gregorio y yo en una venta de parrillas, íbamos vía Punto Fijo. Y llegamos a un lugar, hermanos, había mucha gente comiendo. El precio era demasiado barato y daban bastante comida. Llegamos al pastor Gregorio, hoy nos sentamos a comer. Pedimos una parrilla mixta, el pollo, la carne, comienza a llegar todo aquello. De repente, cuando ya llevamos cierto tiempo comiendo, usted sabe que en la mayoría de los restaurantes donde hay buena comida, hay bastante desperdicio, siempre va a haber perros y gatos por ahí cerca, ¿no? El pastor Gregorio me dice, verte, esto tan barato, tanta comida. Lo extraño que yo veo aquí es que no veo ni un perro alrededor de aquí. A lo que él me dijo eso, solté la carne, no como más carne. No comí más carne ese día, yo soy carnívoro. No comí más carne, me concentré en el pollo, por lo menos en el pollo ya la cosa cambia. Usted lo ve, le ve los huesos, le ve la cosa bien. Pero hay gente que se ha dedicado a practicar la injusticia en esa área y creen que están haciendo bien, están ganándose el dinero, pero el que siembra injusticia cosechará injusticia. Vamos 8:5, ¿no? Y 6. Habla para engañar con la balanza falsa y vender hasta el desecho del trigo. Que en aquel tiempo el desecho del trigo le pertenecía al pobre. Es más, óigame bien, en las cosechas ellos recogían sus cosechas, pero una vez que recogían su cosecha, lo que iba cayendo, lo que iba quedando, lo dejaban ahí y permitían que el pobre llegara a espigar y a recoger de lo que caía. Ahora, hermano, ni lo del pobre lo dejamos, lo raspamos. Ellos estaban esperando aún para vender lo último que quedaba de ellos. Habacuc capítulo 1, verso 1. O veamos el verso 4 directamente para ir adelantando. Otro acto de justicia. Habla de que por eso la ley ha perdido su poder. Y el derecho no sale vencedor porque los impíos han cercado al justo y la injusticia resulta pervertida. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha dedicado en esos lugares de autoridades para practicar la maldad y el pecado y la injusticia. Pero todo esto es responsabilidad de usted y mía. ¿Sabe por qué? Porque esos puestos de autoridades y de gente que ejerce justicia, en esos puestos deberían estar muchos hijos de Dios sentados. Pero se cumple lo que dice el escritor de Eclesiastés, que los reyes que deberían de ir montados a caballos andaban a pie. Y los que deberían andar a pie andaban montados en el burrito. Aplicación: los que deberían ocupar esos lugares que son justos, que son íntegros, que son obedientes a la palabra de Dios, no lo están ocupando, sino que están abajo. Mientras que los impíos dicen: aquí estoy yo de metido. Pero de metido, por ser de atravesado, se quedó ahí. Y aquí estamos pagando las cosas. Aquí estamos llevando. Y vamos a llevar hasta que Jehová determine. Ya aprendieron la lección, entonces se acabó. Ajá.
Señor, me metes en problemas. Todavía hay gente, y no lo digo por lo que pasó en estos días, pero todavía no hay la capacidad en las congregaciones de determinar un líder político cristiano, porque hay gente que se va a ir para otros lados. Es más, ni les voy a ir más lejos. Todavía hay gente que no tiene la capacidad, y estoy hablando de hijos de Dios, y le estoy hablando a la iglesia de Cristo en Venezuela, que si Dios levanta un político cristiano, todavía hay gente que se dejaría comprar por algunos de los partidos que tienen alrededor. Y hermano, se lo digo de corazón, si yo tendría que perder el voto por votar por un hijo de Dios, lo haría y actuaría, porque al hacer lo que tengo que hacer, entonces actuaría en justicia. ¿Qué vamos a buscar? Que los babalaos nos sigan gobernando. ¿Qué vamos a buscar? Que se metan también la cuerda de homosexuales, esos que quieren gobernar y aprobar leyes de casamiento entre hombres con hombres. Y les voy a confrontar el alma más directa. Si usted sale un hijo de Dios, y no es manipulación, estoy enseñando la palabra de Dios. Si un hijo de Dios sale a lanzarse en algún puesto de autoridad, como presidente, alcalde, gobernador, en algún puesto, y usted le da su voto a un impío, usted pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado. Ajá. Eso también es injusticia. ¿Por qué? Porque estamos colocando la confianza en el hombre y no en Dios a través de los hombres que puede colocar en esos lugares. Y me le voy a ir más lejos ya para cerrar este paréntesis. Por eso estamos como estamos. ¿Está aquí todavía? Aleluya. Lucas capítulo 3 verso 12. Y unos publicanos fueron también para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué dices que hagamos? Él entonces le dijo: no cobréis más de lo que ha sido mandado. ¿Qué fue lo que le dijo el maestro? No cobréis más de lo que ha sido ordenado, mandado. ¿Por qué? Porque cuando alguien le pone más de lo que ha sido ordenado, entonces entra a ser injusto también. Otra cosa es que la gente esté consciente. Eso es otra cosa. El Señor le dice: no cobréis más de lo que os ha sido mandado. Ya cuando tú aumentas o cobras más de lo que ha sido ordenado, allá hay injusticia. Como dicen algunos por ahí, allá hay macumba ya. Allá hay demonios metidos. Cuando practicamos ello o caemos en esa condición, también caemos en la etapa de la injusticia. Y se aplica la ley de la injusticia para nuestras vidas. Se aplica la ley de la injusticia. Juan capítulo 15 verso 25 dice: para que se cumpla la palabra escrita en su ley, me aborrecieron sin causa. Me aborrecieron sin causa. Es lo que dije hace algunos minutos. Cuando usted toma la actitud de aborrecer a su hermano, también está cayendo en el área de la injusticia. Está siendo injusto porque está aborreciendo a su hermano con causa y aún sin causa. Teniendo usted razón o no teniendo razón y aborrece a su hermano, también cae en la injusticia. En la injusticia. Y toda injusticia es pecado. Toda injusticia. En el verso 6 de Primera de Tesalonicenses dice: para que nadie peque, dice Pablo. No, vamos a leerlo allá directamente. Capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Habla Pablo al final en el verso 6. Para que nadie peque ni agravie a su hermano.
¿Por qué? Porque cuando usted agravia a su hermano, usted entra también en la injusticia, cae en el pecado. Por eso Pablo en Corintios dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Sino que en muchas ocasiones tratamos de agraviar a nuestro hermano. Y Pablo dice, para que nadie peque ni agravie a su hermano en este asunto, porque como ya os hemos advertido y testificado, solamente el Señor es vengador de todo esto. Oiga bien, el Señor es vengador de toda injusticia. Es decir, que por cada injusticia que se produzca, el Señor se va a encargar de hacer justicia contra ellos, de hacer que cosechen de su injusticia, de traer el pago por su pecado, de traer la recompensa por su pecado. Él es el vengador de toda injusticia. Ahora, ¿cuánta injusticia usted ha visto en esta nación? ¿Cuánta sangre se ha derramado en el país? De parte de los que están gobernando, como también de parte de la oposición, porque también son responsables. Los dos son responsables. Ahora, ¿toda esa injusticia va a quedar en balde? No, dice la Escritura que Dios es vengador. Él es vengador de la injusticia. Por eso dice la Escritura, yo daré el pago. Hablando de que no busquemos la venganza, que nadie busque la venganza contra nadie, sino que Él es el que se va a vengar y Él se va a encargar de dar el pago. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe dar el pago como debe ser. Él paga bien en lo bueno, pero también en lo malo sabe pagar. Sabe pagar. Él es justo para aplicar allí justicia y dar el pago exacto y merecido. Pastor, entonces, ¿por qué estamos viviendo esto? Él es justo y está dando el pago que merecíamos. ¿Cuántos votaban el arroz? ¿Aló? Eso es un acto de injusticia. Porque pudiendo dárselo al pobre, al necesitado y a la viuda, no lo hicimos. La harina, pan, el arroz, la comida, las arepas. ¿Cuántos votábamos la comida? A ver, levante la mano, yo soy el primero. Y cuidado y levanto el pie también. Ahora, ¿es Dios justo o no es justo? Dios es justo. Estamos recibiendo la retribución de nuestra injusticia. Y el problema de nosotros es que estamos echándole la culpa a todo el mundo, menos para acá. Ahora vota la comida como lo hacía antes. Entonces la situación nos está enseñando a ser buenos administradores. Él dará el pago. Él es justo. Él sabe exactamente lo que merecíamos. ¿Cuántos colombianos vinieron a estas tierras a trabajar en materas? Se les pagaban mal, algunos para no pagarles el arreglo los mataban, los enterraban ahí en sus mismas tierras, veían qué hacían, lo mandaban preso, hacían algo para no pagarles. Bueno, ahora estamos recibiendo la retribución, justos y no justos, hermanos, los que los practicaron y los que no los practicaron. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cuando venga un extranjero a Venezuela, tratarlo bien, porque nuestra bendición está ahí. Cuando sembramos, entonces, cuando vamos a las otras naciones, nos van a bendecir. Y el problema es que en algunas ocasiones, algunas injusticias fueron cometidas por nuestros ancestros, nuestros padres. Y dice que cuando la injusticia entra, el pecado entra, abarca la tercera y cuarta generación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sembrar buenas semillas ahora, semillas de justicia para cosechar justicia nosotros y que nuestros hijos cosechen justicia, nuestros nietos cosechen justicia, nuestros bisnietos cosechen justicia y nuestra cuarta, quinta y sexta generación. Lo que nos toca ahora preparar esta nación no solamente va a ser para disfrutarlo nosotros, sino para que nuestra generación
disfrute de un país lleno de justicia. Lleno de justicia y no de injusticia. Amén. Hay otras citas aquí que podríamos tocar, pero el tiempo correría más. Aunque Pablo en una ocasión predicó toda la noche, yo puedo predicar también. Éxodo 22, 21. Dice, no maltratarás, y es lo que estamos hablando, no maltratarás ni oprimirás al extranjero. ¿Qué fue lo que hicieron nuestros ancestros? Maltrataron. Colombianos que venía y entraba a esta nación, se maltrataba. A los chinos sinvergüenza que vienen de otros países a llenarse de plata aquí, y esa actitud arrogante contra ellos. Dice, no maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No afligiréis a la viuda o al huérfano. ¿Cuántas viudas hay en el sector suyo? Posiblemente que no hayan de dónde agarrar y usted no le ha llegado una harinita, un arroz. Y más en este tiempo. Ahora aquí está hablando de la gente que oprimía al extranjero y oprimía a la viuda, afligía a la viuda y al huérfano. Pero nosotros estamos en el tiempo de darle a la viuda y darle al huérfano. Y ayudar al extranjero, por supuesto, sabiendo a quién va a meter ahí, si va a hospedar a alguien. Porque hay algunos que terminan llevándose la mujer y las maletas y todo. De eso hay que estar pila. Éxodo 23, verso 1. No levantarás falso rumor, oído, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. Si usted levanta un falso rumor o alguien le dice una falsa información, y aunque sea cierto, porque murmuración no es solamente decir lo que no es correcto o lo que es falso, sino murmuración también es hablar lo que haya pasado también. Pero aquí está hablando del que levanta el falso testimonio. Eso también es injusticia. Y el problema es que a veces nos creemos justos y estamos rompiendo la ley por todos lados. Ay, Dios mío, Señor, ¿por qué? ¿Sabía usted que la condición que tiene el país es la condición en que está la iglesia? Si no lo cree, se lo voy a decir, se lo voy a desarrollar. Yo le aseguro que si lo pongo a conversar con alguien que es contrario a su partido político, termina peleando. ¿Cómo queremos cambiar una nación si nosotros no hemos cambiado? ¿Cómo queremos cambiar un país si nosotros no hemos cambiado? ¿Cómo? ¿Cómo queremos que allá afuera dejen de pelear cuando dentro de la iglesia, si se ponen a hablar dos bandos diferentes, le aseguro que terminan peleando? Una ocasión venía por ahí caminando para el servicio un domingo y estaba uno del oficialismo y otro de la oposición. Ahí estaban cayendo hacia piña los dos. Yo, hermano, dejen de pelear por eso. Vamos para el servicio y vamos a adorar a Dios. Pero pastores, ¿qué tenemos? ¡Deje eso quieto! Y entonces queremos cambio en Venezuela, pero nosotros no hemos cambiado. ¿Cuántos, sea sincero, cuántos han peleado cada vez que hablan con alguien de política? Algunos sinceros, otros no quieren levantar la mano para que no le tomen la foto, yo sé. ¿Cómo queremos que la gente allá afuera cambie si la injusticia está metida aquí primero? Y ahora lo estoy hablando de Iglesia Luz de las Naciones. La injusticia está metida primero en la iglesia. ¿Cómo queremos que allá afuera se practique la justicia? Si tenemos que ser justos nosotros primero. Amén.